Evangelio según San Marcos, capítulo 1. Comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Según lo que está escrito en Isaías el profeta, mira que envió delante de ti a mi mensajero, el cual preparará tu camino. Voz de uno que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Estuvo Juan el Bautista bautizando en el desierto y predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Y todos iban a él de toda la tierra de Judea y de Jerusalén, y se hacían bautizar por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Juan estaba vestido de pelos de camello y llevaba un ceñidor de cuero alrededor de sus lomos. Su alimento eran langostas y miel silvestre. Y predicaba así: Viene en pos de mí el que es más poderoso que yo, delante del cual yo no soy digno ni aun de inclinarme para desatar la correa de sus sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Y sucedió que en aquellos días Jesús vino de Nazaret, de Galilea, y se hizo bautizar por Juan en el Jordán. Y al momento de salir del agua, vio entreabrirse los cielos, y al Espíritu que en forma de paloma descendía sobre él. Y sonó una voz del cielo: Tú eres el Hijo mío, amado, en ti me complazco. Y enseguida el Espíritu lo llevó al desierto, y se quedó en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás, y estaba entre las fieras, y los ángeles le servían. Después que Juan hubo sido encarcelado, fue Jesús a Galilea, predicando la buena nueva de Dios, y diciendo: El tiempo se ha cumplido, y se han acercado el reino de Dios. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Pasando a lo largo del mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, hermano de Simón, que echaban la red en el mar, pues eran pescadores. Díjoles Jesús: Venid, seguidme, y yo os haré pescadores de hombres. Y enseguida, dejando sus redes, los siguieron. Yendo un poco más adelante, vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, que estaban también en la barca, arreglando sus redes. Al punto los llamó, y ellos, dejando a Zebedeo, su padre, en la barca con los jornaleros, lo siguieron. Entraron a Cafarnaúm, y luego, el día de sábado, entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Y estaban asombrados por su doctrina, pues les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Se encontraban en las sinagogas de ellos un hombre poseído por un espíritu inmundo, el cual gritó: ¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a perdernos? Te conozco quién eres, el Santo de Dios. Mas Jesús lo increpó diciendo: Cállate y sal de él. Entonces el espíritu inmundo, zamarreándolo y gritando muy fuerte, salió de él. Y todos quedaron llenos de estupor, tanto que discutían entre sí y decían: ¿Qué es esto? Una doctrina nueva e impartida con autoridad. Aún a los espíritus inmundos manda y le obedecen. Y pronto se extendió su fama por doquier, en todos los confines de Galilea. Luego que salieron de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés,
con Santiago y Juan. Y estaba la suegra de Simón en cama, con fiebre, y al punto le hablaban de ella. Entonces fue a ella, y tomándola de la mano, la levantó, y la dejó la fiebre, y se puso a servirles. Llegada la tarde, cuando el sol se hubo puesto, le trajeron todos los enfermos y los endemoniados, y toda la ciudad estaba agolpada a la puerta. Sanó a muchos enfermos afligidos de diversas enfermedades, y expulsó muchos demonios, pero no dejaba a los demonios hablar, porque sabían quién era él. En la madrugada, siendo aún muy de noche, se levantó, salió y fue a un lugar desierto, y se puso allí a orar. Mas Simón partió en su busca con sus compañeros. Cuando lo encontraron, le dijeron: «Todos te buscan». Respondiéndoles: «Vamos a otra parte, a las aldeas vecinas, para que predique allí también, porque a eso salí». Y anduvo predicando en sus sinagogas por toda la Galilea y expulsando a los demonios. Vino a él un leproso, le suplicó y arrodillándose le dijo: «Si quieres, puedes limpiarme». Entonces Jesús, movido a compasión, alargó la mano, lo tocó y le dijo: «Quiero», se sanó. Al punto lo dejó la lepra y quedó sano. Y amonestándolo le despidió luego y le dijo: «Mira, no digas nada a nadie, mas anda a mostrarte al sacerdote y presenta por tu curación la ofrenda que prescribió Moisés, para que les sirva de testimonio». Pero él se fue y comenzó a publicar muchas cosas y a difundir la noticia, de modo que Jesús no podía ya entrar ostensiblemente en ninguna ciudad, sino que se quedaba fuera, en lugares despoblados, y acudían a él de todas partes. Marcos capítulo 2. Entró de nuevo en Cafarnaúm al cabo de cierto tiempo, y se oyeron las gentes que estaba en la casa. Y se juntaron allí tantos que ya no cabían ni delante de la puerta, y les predicaba la palabra. Le trajeron entonces un paralítico, llevado por 4, y como no podían llegar hasta él, a causa de la muchedumbre, levantaron el techo encima del lugar donde él estaba, y haciendo una abertura descolgaron la camilla en que yacía el paralítico. Al ver la fe de ellos, dijo Jesús al paralítico: «Hijo mío, tus pecados te son perdonados». Mas estaban allí sentados algunos escribas, que pensaron en sus corazones: «¿Cómo habla éste así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios?». Al punto Jesús, conociendo en su espíritu que ellos tenían estos pensamientos dentro de sí, les dijo: «¿Por qué discurrís así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu camilla y anda? Pues bien, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene el poder de remitir los pecados sobre la tierra», dijo al paralítico: «te lo digo, levántate, toma tu camilla y vuélvete a tu casa». Se levantó, tomó enseguida su camilla y se fue de allí, a la vista de todos, de modo que todos se quedaron asombrados y glorificaban a Dios diciendo: «No hemos visto jamás nada semejante».
Salió otra vez a la orilla del mar, y todo el pueblo venía a él, y les enseñaba. Al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en la recaudación de impuestos, y le dijo: Sígueme, y levantándose lo siguió. Y sucedió que cuando Jesús estaba sentado a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores se hallaban también allí, con él y sus discípulos, porque eran numerosos los que lo habían seguido. Los escribas de entre los fariseos, empero, viendo que comían con los pecadores y publicanos, dijeron a sus discípulos: ¿Por qué come con los publicanos y los pecadores? Mas Jesús, oyéndolos, les dijo: No necesitan de médico los sanos, sino los que están enfermos. No vine a llamar a justos, sino a pecadores. Un día ayunaban los discípulos de Juan y también los fariseos, y vinieron a preguntarle: ¿Por qué, mientras los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan, tus discípulos no ayunan? Respondiéndoles Jesús: ¿Pueden acaso ayunar los compañeros del esposo mientras el esposo está con ellos? En tanto que el esposo está con ellos, no pueden ayunar. Pero tiempo vendrá en que el esposo les será quitado, y entonces en aquel tiempo ayunarán. Nadie zurce remiendo de paño nuevo en vestido viejo, pues de lo contrario el remiendo tira de él lo nuevo de lo viejo, y la rotura se hace peor. Nadie tampoco echa vino nuevo en cueros viejos, pues de lo contrario el vino hará reventar los cueros, y se pierde el vino lo mismo que los cueros, sino que se ha de poner el vino en cueros nuevos. Sucedió que un día de sábado él iba atravesando los sembrados, y sus discípulos, mientras caminaban, se pusieron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: ¿Ves? ¿Por qué hacen en día de sábado lo que no es lícito? Respondiéndoles: ¿Nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y sus compañeros, cómo entró en la casa de Dios en tiempo del sumo sacerdote Abiatar y comió de los panes de la proposición, los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y dio también a sus compañeros. Y les dijo: El sábado se hizo por causa del hombre, y no el hombre por causa del sábado. De manera que el Hijo del Hombre es dueño también del sábado. Marcos capítulo 3. Entró de nuevo en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca la mano, y lo observaban para ver si lo curaría en día de sábado, a fin de poder acusarlo. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: Ponte de pie en medio. Después les dijo: ¿Es lícito en día de sábado hacer bien o hacer mal, salvar una vida o matar? Pero ellos callaban. Mas él, mirándolos en derredor con ira, contristado por el endurecimiento de sus corazones, dijo al hombre: Alarga la mano. Y la alargó, y la mano quedó sana. Y salieron los fariseos enseguida, y deliberaron con los herodianos sobre cómo hacerlo morir. Jesús se retiró con sus discípulos hacia el mar, y mucha gente de Galilea lo fue siguiendo, y vino también a él de Judea, de Jerusalén, de Idumea, de Transjordania y de la región de Tiro y de Sidón,
una gran multitud que había oído lo que él hacía, y recomendó a sus discípulos que le tuviesen pronta una barca, a causa del gentío, para que no lo atropellasen, porque había sanado a muchos de su suerte, que todos cuantos tenían dolencias se precipitaron sobre él para tocarlo. Y los espíritus inmundos, al verlo, se prosternaban delante de él y le gritaban: Tú eres el Hijo de Dios. Pero él les mandaba rigurosamente que no lo diesen a conocer, y subió a la montaña, y llamó a los que él quiso, y vinieron a él. Y constituyó a 12 para que fuesen sus compañeros y para enviarlos a predicar, y para que tuvieran poder de expulsar los demonios. Designó pues a los 12, y puso a Simón el hombre de Pedro, a Jacobo hijo de Zebedeo y a Juan, hermano de Santiago, a los que puso el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno, a Andrés, a Felipe, a Bartolomé, a Mateo, a Tomás, a Santiago hijo de Alfeo, a Tadeo, a Simón el cananeo, y a Judas Iscariote, el que lo entregó. Volvió a casa y la muchedumbre se juntó nuevamente allí, de suerte que ni siquiera podían comer pan. Al oírlo, los suyos salieron para apoderarse de él, porque decían: ha perdido el juicio. Pero los escribas, venidos de Jerusalén, decían: tiene a Belcebú, y por el jefe de los demonios expulsa a los demonios. Mas él los llamó y les dijo en parábolas: ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Y si dentro de un reino hay divisiones, ese reino no puede sostenerse. Y si hay divisiones dentro de una casa, esa casa no podrá subsistir. Si, pues, Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede subsistir, y llegó su fin. Porque nadie puede entrar en la casa del hombre fuerte y quitarle sus bienes, si primero no ata al fuerte, y sólo entonces sí saqueará su casa. En verdad os digo, todos los pecados serán perdonados a los hombres, y cuantas blasfemias dijeren. Pero quien blasfema contra el Espíritu Santo no tendrá jamás perdón, y es reo de eterno pecado. Porque decían: tiene espíritu inmundo. Llegaron a su madre y sus hermanos, y quedándose de pie afuera, le enviaron recado, llamándolo. Estaba sentada la gente alrededor de él, y le dijeron: tu madre y tus hermanos están fuera buscándote. Mas él les respondió y dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y dando una mirada en torno sobre los que estaban sentados a su alrededor, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque quien hiciere la voluntad de Dios, ese es mi hermano, hermana y madre. Evangelio según San Marcos, capítulo 4. De nuevo se puso a enseñar a la orilla del mar, y vino a él una multitud inmensa, de manera que él subió a una barca y se sentó en ella, dentro del mar, mientras que toda la multitud se quedó en tierra a lo largo del mar. Y les enseñó en parábolas muchas cosas, y en su enseñanza les dijo:
Escuchad, he aquí que el sembrador salió a sembrar, y sucedió que al sembrar una semilla cayó a lo largo del camino, y los pájaros vinieron y la comieron. Otra cayó en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra, y brotó enseguida por falta de profundidad de la tierra. Mas al subir el sol se abrasó, y no teniendo raíz se secó. Otra parte cayó entre abrojos, y los abrojos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Y otra cayó en buena tierra, brotando y creciendo dio fruto, y produjo 30, 70 y 100 por uno. Y agregó: ¿Quién tiene oídos para oír? Oiga. Cuando él estuvo solo, preguntáronle los que lo rodeaban con los 12 el sentido de estas parábolas. Entonces les dijo: a vosotros es dado el misterio del reino de Dios. En cuanto a los de afuera, todos les llega en parábolas, para que mirando no vean, oyendo no entiendan, no sea que se conviertan y se les perdone. Y añadió: ¿no comprendéis esta parábola? Entonces, ¿cómo entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Los de junto al camino son aquellos en quienes es sembrada la palabra, mas apenas la han oído. Viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. De semejante manera, los sembrados en pedregal son aquellos que al oír la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí mismos y son tornadizos. Apenas sobrevive una tribulación o una persecución a causa de la palabra, se escandalizan enseguida. Otros son los sembrados entre abrojos. Estos son los que escuchan la palabra, pero los afanes del mundo, el engaño de las riquezas y las demás concupiscencias invaden y ahogan la palabra, la cual queda infructuosa. Aquellos, en fin, que han sido sembrados en buena tierra son quienes escuchan la palabra, la reciben y llevan su fruto, 30, 60 y 100 por uno. Les dijo también: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del celemín o debajo de la cama? ¿No es acaso para ponerla en el candelero? Nada hay oculto que no haya de manifestarse, ni ha sido escondido sino para que sea sacado a la luz. Si alguien tiene oídos para oír, que oiga. Díjosles además: prestad atención a lo que oís. Con la medida con que medís, se medirá para vosotros, y más todavía os será dado a vosotros los que oís. Porque a quien tiene se le dará, y a quien no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y dijo también: sucede con el reino de Dios lo que sucede cuando un hombre arroja la simiente en tierra. Ya sea que duerma o esté despierto, de noche y de día, la simiente germina y crece, y él no sabe cómo. Por sí misma la tierra produce primero el tallo, después la espiga, y luego el grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, echa pronto la hoz, porque la mies está a punto. Dijo además: ¿qué comparación haremos del reino de Dios y en qué parábola lo pondremos? Es como el grano de mostaza, el cual, cuando es sembrado en tierra, es la menor de todas las semillas de la tierra. Con todo, una vez sembrado,
sube y se hace mayor que todas las hortalizas, y echa grandes ramas, de modo que los pájaros del cielo pueden anidar bajo su sombra. Con numerosas parábolas como estas, les presentaba su doctrina, según eran capaces de entender, y no les hablaba sin parábolas, pero en particular se lo explicaba todo a los discípulos que eran suyos. Y les dijo en aquel día: llegada la tarde, pasemos a la otra orilla. Entonces ellos, dejando a la multitud, lo tomaron consigo tal como estaba en la barca, y otras barcas lo acompañaban. Ahora bien, sobrevino una gran borrasca, y las olas se lanzaron sobre la barca, hasta el punto de que ella estaba ya por llenarse. Mas él estaba en la popa, dormido sobre un cabezal. Lo despertaron diciéndole: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Entonces él se levantó, increpó al viento y dijo al mar: Calla, sosiégate. Y se apaciguó el viento y fue hecha gran bonanza. Después les dijo: ¿por qué sois tan miedosos? ¿Cómo es que no tenéis fe? Y ellos temían con un miedo grande, y se decían unos a otros: ¿quién es entonces este, que aun el viento y el mar le obedecen? Marcos 5. Llegaron a la otra orilla del mar, al país de los Gerasenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro desde los sepulcros un hombre poseído de un espíritu inmundo, el cual tenía su morada en los sepulcros, y ni con cadenas podía ya nadie amarrarlo, pues muchas veces lo habían amarrado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y hecho pedazos los grilletes, y nadie era capaz de sujetarlo. Y todo el tiempo de noche y de día se estaba en los sepulcros y en las montañas, gritando e hiriéndose con piedras. Divisando a Jesús de lejos, vino corriendo, se prosternó delante de él, y gritando a su gran voz, dijo: ¿qué tengo que ver contigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios, no me atormentes. Porque él le estaba diciendo: sal de este hombre, inmundo espíritu. Y le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Le respondió: mi nombre es Legión, porque somos muchos. Y le rogó con ahínco que no los echara fuera del país. Ahora bien, había allí junto a la montaña una gran piara de puercos paciendo. Le suplicaron diciendo: envíanos a los puercos, para que entremos en ellos. Se lo permitió. Entonces los espíritus inmundos salieron y entraron en los puercos, y la piara, como unos 2000, se despeñó, precipitándose en el mar, y se ahogaron en el agua. Los porqueros huyeron a toda prisa, y llevaron la nueva a la ciudad y a las granjas, y vino la gente a cerciorarse de lo que había pasado. Mas llegados a Jesús, vieron al endemoniado, sentado, vestido y en su sano juicio, al mismo que había estado poseído por la legión, y quedaron espantados. Y los que habían presenciado el hecho le explicaron cómo había sucedido con el endemoniado y con los puercos. Entonces comenzaron a rogarle que se retirase de su territorio. Mas cuando él se reembarca, le pidió al endemoniado andar con él. Pero no se lo permitió, sino que le dijo:
vuelve a tu casa junto a los tuyos y cuéntales todo lo que el Señor te ha hecho y cómo tuvo misericordia de ti. Fuese y se puso a proclamar por la Decápolis todo lo que Jesús había hecho por él, y todos se maravillaban. Habiendo Jesús regresado en la barca a la otra orilla, una gran muchedumbre se juntó alrededor de él, y él estaba a la orilla del mar. Cuando llegó un jefe de sinagoga llamado Jairo, el cual, al verlo, se echó a sus pies. Le rogó encarecidamente y le dijo: mi hija está en las últimas, ven a poner tus manos sobre ella, para que se sane y viva. Se fue con él, y numerosa gente le seguía, apretándolo. Y había una mujer atormentada por un flujo de sangre desde hacía 12 años. Mucho había tenido que sufrir por numerosos médicos, y había gastado todo su haber sin experimentar mejoría. Antes, por el contrario, iba de mal en peor. Habiendo oído lo que se decía de Jesús, vino entre la turba por detrás y lo tocó, y tocó su vestido, pues se decía: con solo tocar sus vestidos quedaré sana. Y al instante la fuente de su sangre se secó, y sintió en su cuerpo que estaba sana de su mal. En el acto, Jesús, conociendo en sí mismo que una virtud había salido de él, se volvió entre la turba y dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Respondiéndole sus discípulos: bien ves que la turba te oprime y preguntas: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba en torno suyo para ver a la persona que había hecho esto. Entonces la mujer, azorada y temblando, sabiendo bien lo que le había acontecido, vino a postrarse delante de él y le dijo toda la verdad. Mas él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, vete hacia la paz y queda libre de tu mal. Estaba todavía hablando cuando vinieron de casa del jefe de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, ¿con qué objeto incomodas más al maestro? Mas Jesús, desoyendo lo que hablaban, dijo al jefe de la sinagoga: no temas, únicamente cree. Y no permitió que nadie lo acompañara, sino Pedro, Santiago y Juan, hermano de Jacobo. Cuando hubieron llegado a la casa del jefe de la sinagoga, vio el tumulto y a los que estaban llorando y daban grandes alaridos. Entró y les dijo: ¿por qué este tumulto y estas lamentaciones? La niña no ha muerto, sino que duerme. Y se burlaban de él. Hizo entonces salir a todos, tomó consigo al padre de la niña y a la madre y a los que lo acompañaban, y entró donde estaba la niña. Tomó la mano de la niña y le dijo: Talita Kumi, que se traduce: niña, yo te lo mando, levántate. Y al instante la niña se levantó y se puso a caminar, pues era de 12 años, y al punto quedaron todos poseídos de gran estupor, y les recomendó con insistencia que nadie lo supiese, y dijo que a ella le diesen de comer. Evangelio según San Marcos, capítulo 6. Saliendo de allí, vino a su tierra, y a sus discípulos lo acompañaron. Llegado el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga,
y la numerosa concurrencia que lo escuchaba estaba llena de admiración y decía: ¿de dónde le viene esto? ¿Y qué es esta sabiduría que le ha sido dada? ¿Y estos grandes milagros obrados por sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿Y sus hermanas no están aquí entre nosotros? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les dijo: no hay profeta sin honor, sino en su tierra, entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solamente puso las manos sobre unos pocos enfermos y los sanó. Y se quedó asombrado de la falta de fe de ellos, y recorrió las aldeas a la redonda, enseñando. Entonces, llamando a los 12, comenzó a enviarlos de 2 en 2, dándoles poder sobre los espíritus inmundos, y les ordenó que no llevasen nada para el camino, sino solo un bastón, ni pan, ni alforja, ni dinero en el cinto, sino que fuesen calzados de sandalias, y no se pusieran 2 túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, quedaos allí hasta el momento de salir del hogar. Y si en algún lugar no quieren recibiros y no se os escucha, salid de allí y sacudid el polvo de la planta de vuestros pies para testimonio a ellos. Partieron pues y predicaron el arrepentimiento. Expulsaban también a muchos demonios y ungían con óleo a muchos enfermos y los sanaban. El rey Herodes oyó hablar de Jesús, porque su nombre se había hecho célebre, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos, y por eso las virtudes obran en él. Otros decían: es Elías. Otros: es un profeta tal como uno de los antiguos profetas. No obstante esos rumores, Herodes decía: aquel Juan a quien hice decapitar ha resucitado. Herodes, en efecto, había mandado arrestar a Juan y lo habían encarcelado en la cárcel, a causa de Herodías, la mujer de Filipo, su hermano, pues la había tomado por su mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Herodías le guardaba rencor y quería hacerlo morir y no podía, porque Herodes tenía respeto por Juan, sabiendo que era un varón justo y santo, y lo amparaba. Al oírlo se quedaba muy perplejo y sin embargo lo escuchaba con gusto. Llegó, empero, una ocasión favorable, cuando Herodes, en su cumpleaños, dio un festín a sus grandes, a los oficiales y a los personajes de Galilea. Entró en esta ocasión la hija de Herodías y se congració por sus danzas con Herodes y los convidados, y dijo entonces el rey a la muchacha: pídeme lo que quieras, yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te lo daré, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió y preguntó a su madre: ¿qué he de pedir? Esta dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Y entrando luego aprisa ante el rey, le hizo su petición: quiero que al instante me des sobre un plato la cabeza de Juan el Bautista. Se afligió mucho el rey, pero en atención a su juramento y a los convidados, no quiso rechazarla. Acto contiguo envió, pues, al rey un verdugo
ordenándole traer la cabeza de Juan. Este fue, lo decapitó en la prisión y le trajo sobre un plato la cabeza que entregó a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Sus discípulos, luego que lo supieron, vinieron a llevarse el cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Nuevamente reunidos con Jesús, le refirieron los apóstoles todo cuanto habían hecho y enseñado. Entonces les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto, para que descanséis un poco, porque muchos eran los que venían e iban, y ellos no tenían siquiera tiempo para comer. Partieron pues en una barca hacia un lugar desierto y apartado, pero las gentes lo vieron cuando se iban, y muchos los conocieron, y acudieron allí a pie de todas las ciudades y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, vio una gran muchedumbre y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Siendo ya la hora muy avanzada, sus discípulos se acercaron a él y le dijeron: este lugar es desierto y ya es muy tarde. Despídelos para que se vayan a las granjas y aldeas del contorno a comprarse qué comer. Mas él les respondió y dijo: dadles de comer vosotros. Le replicaron: ¿acaso habremos de comprar pan por 200 denarios a fin de darles de comer? Les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Id a ver. Habiéndose cerciorado, le dijeron: 5 panes y 2 peces. Y les ordenó hacerlos acampar a todos por grupos sobre la hierba verde. Se sentaron pues en cuadros, de a 100 y de a 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, levantó los ojos al cielo, bendijo los panes, los partió y los dio a los discípulos, para que ellos los sirviesen. Y repartió también los 2 peces entre todos. Comieron todos hasta saciarse, y recogieron 12 canastos llenos de los trozos y de los peces. Los que habían comido los panes eran 5000 varones. Inmediatamente obligó a sus discípulos a reembarcarse y adelantársele hacia la otra orilla, en dirección a Betsaida, mientras él despedía a la gente. Habiéndola en efecto despedido, se fue al monte a orar. Cuando llegó la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra, y viendo que ellos hacían esfuerzos penosos por avanzar, porque el viento les era contrario, vino hacia ellos, cerca de la cuarta vela de la noche, andando sobre el mar, y parecía querer pasarlos de largo. Pero ellos, al verlo andando sobre el mar, creyeron que era un fantasma y gritaron, porque todos lo vieron y se sobresaltaron. Mas él al instante les habló y les dijo: ánimo, soy yo, no tengáis miedo. Subió entonces con ellos a la barca, y se calmó el viento, y la extrañeza de ellos llegó a su colmo. Es que no habían comprendido lo de los panes, porque sus corazones estaban endurecidos. Terminada la travesía, llegaron a tierra de Genesaret y atracaron.
Apenas salieron de la barca, lo conocieron y recorrieron toda esa región y empezaron a transportar en camillas los enfermos a los lugares donde oían que él estaba. Y en todas partes a donde entraba, aldeas, ciudades, granjas, colocaban a los enfermos en las plazas y le suplicaban que los dejasen tocar, aunque no fuese más que la franja de su manto, y cuando lo tocaban quedaban sanos. Evangelio según San Marcos, capítulo 7. Se congregaron en torno a él los fariseos, así como algunos escribas venidos de Jerusalén, los cuales vinieron y vieron que algunos de sus discípulos comían con manos profanas, es decir, no lavadas, porque los fariseos y los judíos en general no comen si no se lavan las manos hasta la muñeca, guardando la tradición de los antiguos. Y lo que procede del mercado no lo comen, sin haberlo rociado con agua, y observan muchos otros puntos por tradición, ablución de copas, de jarros, de vasos de bronce. Así pues, los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué no siguen tus discípulos la tradición de los antiguos, sino que comen con manos profanas? Les dijo: con razón Isaías profetizó sobre vosotros, hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Me rinden un culto vano, enseñando doctrinas que son mandamientos de hombres. Vosotros quebrantáis los mandamientos de Dios, al paso que observáis la tradición de los hombres. Lavado de jarros y copas, y otras muchas cosas semejantes a estas hacéis. Y les dijo: lindamente habéis anulado el mandamiento de Dios, para observar la tradición vuestra, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y quien maldice a su padre o a su madre sea muerto. Y vosotros decís: si uno dice a su padre o a su madre, es corbán, es decir, ofrenda, esto con lo cual yo te podría socorrer, ya no lo dejáis hacer nada por su padre o por su madre, anulando así la palabra de Dios por la tradición que transmitisteis, y hacéis cantidad de cosas semejantes. Y habiendo de nuevo llamado a la muchedumbre, les dijo: escuchadme todos con inteligencia. No hay cosa fuera del hombre que entrando en él lo pueda manchar, mas lo que sale del hombre, eso es lo que mancha al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando dejando a la multitud hubo entrado en casa, sus discípulos lo interrogaron sobre esta parábola, respondiéndoles: a tal punto vosotros también estáis sin inteligencia. ¿No comprendéis que todo lo que de fuera entra en el hombre no lo puede manchar? Porque eso no va al corazón, sino al vientre, y sale a un lugar oculto, limpiando así todos los alimentos. Y agregó: lo que procede del hombre, eso es lo que mancha al hombre, porque es de adentro, del corazón de los hombres, de donde salen los malos pensamientos, fornicaciones, hurtos, homicidios, adulterios, codicias, perversiones, dolo, deshonestidad, envidia, blasfemia, soberbia, insensatez. Todas estas cosas malas proceden de dentro y manchan al hombre. Partiendo de allí, se fue al territorio de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa,
No quiso que nadie lo supiese, mas no pudo quedar oculto, porque enseguida una mujer cuya hija estaba poseída de un demonio, habiendo oído hablar de él, vino a prosternarse a sus pies. Esta mujer era pagana, sirofenicia de origen, y le rogó que echase al demonio fuera de su hija. Mas él le dijo: deja primero a los hijos saciarse, porque no está bien tomar el pan de los hijos para darlo a los perritos. Ella le contestó diciendo: sí, señor, pero también los perritos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces él le dijo: anda, por lo que has dicho, el demonio ha salido de tu hija. Ella se volvió a casa y encontró a la niña acostada sobre la cama y que el demonio había salido. Al volver del territorio de Tiro, vino por Sidón, hacia el mar de Galilea, atravesando el territorio de la Decápolis. Le trajeron un sordo y tartamudo, rogándole que pusiese su mano sobre él. Mas él, tomándolo aparte, separado de la turba, puso sus dedos en los oídos de él, escupió y le tocó la lengua. Después, levantando los ojos al cielo, dio un gemido y le dijo: Éfata, es decir, ábrete. Y al punto sus oídos se abrieron, y la ligadura de su lengua se desató, y hablaba correctamente. Mas le mandó no decir nada a nadie, pero cuanto más lo prohibía, más lo proclamaban. Y en el colmo de la admiración decían: todo lo hizo bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Evangelio según San Marcos, capítulo 8. En aquel tiempo, como hubiese de nuevo una gran muchedumbre y que no tenía que comer, llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la muchedumbre, porque hace ya 3 días que no se apartan de mí y no tienen nada que comer. Si los despido en ayunas a sus casas, les va a faltar las fuerzas en el camino, porque los hay que han venido de lejos. Le dijeron sus discípulos: ¿cómo será posible aquí en un desierto saciarlos con pan? Les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Le respondieron: 7. Y mandó que la gente se sentase en el suelo. Tomó entonces los 7 panes, dio gracias, los partió y los dio a sus discípulos, para que ellos los sirviesen y los sirviesen a la gente. Tenían también algunos pececillos, los bendijo y le dijo que los sirviesen también. Comieron hasta saciarse y recogieron 7 canastos de pedazos que sobraron. Eran alrededor de 4.000 y los despidió. Enseguida subió a la barca con sus discípulos y fue a la región de Dalmanauta. Salieron entonces los fariseos y se pusieron a discutir con él, exigiéndole alguna señal del cielo para ponerlo a prueba. Mas él, gimiendo en su espíritu, dijo: ¿por qué esta raza exige una señal? En verdad os digo, ninguna señal será dada a esta generación. Y dejándolos allí, se volvió a embarcar para la otra ribera. Habían olvidado de tomar pan, y no tenían consigo en la barca más que un solo pan. Les hizo entonces esta advertencia: cuidado,
guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Por lo cual ellos se hicieron esta reflexión unos a otros: es que no tenemos panes. Mas conociéndolo Jesús les dijo: ¿por qué estáis pensando en que no tenéis panes? ¿No comprendéis todavía? ¿No caéis en la cuenta? ¿Tenéis endurecido vuestro corazón? ¿Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís? Cuando partí los 5 panes entre los 5000, ¿cuántos canastos llenos de pedazos recogisteis? 12, le dijeron. Y cuando partí los 7 panes entre los 4000, ¿cuántas canastas llenas de trozos os llevasteis? Le dijeron: 7. Y les dijo: ¿no comprendéis todavía? Fueron luego a Betsaida y le trajeron un ciego, rogándole que lo tocase. Y él, tomando de la mano al ciego, lo condujo fuera de la aldea, le escupió en los ojos y le impuso las manos. Después le preguntó: ¿ves algo? Y él alzó los ojos y dijo: veo a los hombres, los veo como árboles que caminan. Le puso otra vez las manos sobre los ojos, y el hombre miró con fijeza y quedó curado, y veía todo claramente. Y lo envió de nuevo a su casa y le dijo: ni siquiera entres en la aldea. Jesús se marchó con sus discípulos para las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién soy yo, según el decir de los hombres? Le respondieron diciendo: Juan el Bautista, otros, Elías, otros, uno de los profetas. Entonces le preguntó: según vosotros, ¿quién soy yo? Respondiéndole Pedro y dijo: tú eres el Cristo. Y les mandó rigurosamente que a nadie dijeran esto de él. Comenzó entonces a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre sufriese mucho, que fuese reprobado por los ancianos, por los sumos sacerdotes y por los escribas, que le fuese quitada la vida y que 3 días después resucitase. Y les hablaba abiertamente. Entonces Pedro, tomándolo aparte, empezó a reprenderlo. Pero él, volviéndose y viendo a sus discípulos, increpó a Pedro y le dijo: vete de mí, Satanás, porque no sientes las cosas de Dios, sino la de los hombres. Y convocando a la muchedumbre con sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, renúnciese a sí mismo, tome su cruz y me siga. Quien quiere salvar su vida, la perderá, y quien pierde su vida a causa de mí y el Evangelio, la salvará. En efecto, ¿de qué servirá al hombre ganar el mundo entero y perder su vida? Pues, ¿qué cosa puede dar el hombre a cambio de su vida? Porque quien se avergonzara de mí y de mis palabras delante de esta raza adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando vuelva en la gloria de su Padre, escoltado por los santos ángeles.